Ok, vamos a ver si quedó funcionando. Esto es una iPad que un compañero, por cambiar el táctil, lo que hizo fue que rasgó el Touch ID donde revisa la huella. Entonces vamos a poderles mostrar que ya registra la huella, ya no da un aviso acá de que no hay huella, y vamos a ver si nos instala una nueva huella. Vamos a ver si podemos registrar una acá. Ok, ahí vemos cómo agregó la huella y vamos a ver si es la misma que estuvimos reconstruyendo. Esto para motivar a algunos compañeros que de pronto también hayan tenido un problema de estos, se hayan metido en alguna ocasión en algo que de pronto les haya llevado a un fracaso como esto, que es un error humano, cualquiera lo puede cometer. Ha quedado muy resistente, le he movido muchas veces el flex y no ha pasado nada. O sea que va a ser algo que voy a poder entregar al cliente y que va a quedar satisfecho de que no le va a quedar dando problemas. Mucho cuidado cuando cambien táctiles de esto para que no les pase eso. Ahí vemos que es la huella que reconstruimos. Tuve que hacer un reajuste a dos líneas de acá que no estaban teniendo buena comunicación. Me falta aplicarle un poquito de máscara ultravioleta. La dejé así para poder mostrar que es la misma. Y ha quedado muy robusta, no ha quedado débil. Siempre vamos pegando capa sobre capa para poder conseguir que tome mayor firmeza. Lo que hicimos fue hacer una reconstrucción. Voy a tomar un alfiler para que ustedes vean dónde estuve haciendo los puentes. Los compañeros que ya trabajan con esto conocen eso, pero las personas que nos siguen en el canal, voy a colocar la cabeza a un alfiler y voy a mostrar que donde estuve haciendo los 6 puentes, las 6 reconstrucciones, es más grande la cabeza a un alfiler que la reconstrucción que hicimos. Es como el nivel de dificultad que hay. Voy a recubrir, voy a terminar de decorar un poquito esto, pero espero que el video les sirva a los compañeros para que se motiven con paciencia. ¿Qué usamos? Bueno, usamos un LED de 3 watts de potencia que pues nosotros comercializamos, se lo puede conseguir. Es muy potente para secar la máscara ultravioleta. Usamos máscara ultravioleta, la que siempre nos gusta es esta, Mechanic. Ok, esto es una UV curable con luz ultravioleta y usamos un alambre para hacer los jumper de 0,01 milímetro. Es muy delgado, es como el más delgado que conseguimos con facilidad en las tiendas electrónicas de dispositivos móviles. Muchachos, espero que el video les haya servido, que los haya motivado a que esto se puede. Sé que varios compañeros ya lo han logrado, no es nada nuevo, pero quería mostrar en mi canal un caso real porque había podido tener la oportunidad hace rato, pero quería un caso que valiera la pena, que representara salvar un iPad de que le volviera a funcionar su huella, su Touch ID. Servicio El Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles.